Hoy en nuestro espacio literario vamos a hablar de teatro y vamos a hablar con un autor de esos que nos encanta, que es un... Si por nosotros fuera le tendríamos todas las semanas aquí en Viva Palencia Viva, porque también da para tenerlo siempre, porque es, yo creo que el autor palentino, no voy a decir más prolífico porque creo que la palabra no le gusta, pero voy... Ah, bueno, luego lo explico. Sí, sí, sí. pero sí el más fecundo, por decirlo así con un sinónimo que yo creo que se aplica muy bien, que es Asier Pues Aparicio. sí. Bienvenido, Asier. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros en Viva Palencia Viva, en este estante combado, en este espacio literario tan palentino, tan nuestro, en el que, cómo no, pues tú tienes plaza fija. Bueno, pues nada, un placer, hombre, que me hagáis un huequillo y nada, encantado de hablar con vosotros. Venimos a hablar de teatro, venimos a hablar de historia de Palencia, venimos a hablar de tu éxito, una vez más, esta vez pues coronado en el primer certamen de dramaturgia del mundo rural que organizaba Calatrava y en el que tu obra Pan Duro, una obra en la que tratas un capítulo de la historia de Palencia que por muy importante que es, que ha sido en la historia de España, yo creo que si hacemos una encuesta, de hecho vamos a hacerla, vamos a preguntar un poco a la gente, a ver qué le parece, poca gente la conoce, ¿no? Como estamos hablando del motín del pan. Sí, 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 sí. Pues sí, es verdad, ¿eh? Es una historia que ocurrió en nuestras calles, como bien has dicho, en el siglo XIX, en 1854. Y bueno, pues es verdad que es una historia muy desconocida como tantas cosas de nuestra historia local, porque es verdad que muchas veces pues estamos tan globalizados, ¿verdad? Para bien y para mal, que a veces pues nos llegan más otras historias muy muy lejanas y las que tenemos más cerca, las que han ocurrido en nuestras calles, pues nos pasan más desapercibidas, ¿no? Y bueno, pues sí que me apetecía ponerla en el candelero, ya no tanto por recuperar la memoria, que también, sino porque realmente daba pie a un drama pues al estilo de los de Lorca y al estilo de los de Valle Inclán, ¿no? Con todas las mimbres y con toda la pasión, la lucha de intereses y de pasiones que se vivió en ese momento y que de alguna manera se siguen viviendo. Entonces, bueno, pues ahí vi la potencialidad y me lancé a ello, sí. Estamos hablando, vamos a poner un poco en ambiente a la gente. El motín del pan es una revuelta popular que se sufre precisamente en la tierra, que es, como dice nuestro propio himno, el granero de España, y en el que, debido a las exportaciones, había guerra en Europa, si mal no recuerdo, la guerra de Crimea, España pues se dedica a vender su producto al exterior, a sacar dinero y se olvida de la gente del pueblo, de la gente de la tierra que empieza a pasar hambre. Y eso genera una situación de revuelta que, como tú bien dices, conocemos más la historia de otras partes y en cambio la nuestra no la tocamos. Se genera una revuelta, esto era en el bienio liberal, si mal no recuerdo, Así es, sí. y la gente pues empieza a pasar hambre y claro, eso que genera al final pues el enfado de la gente acaba provocando una revuelta que acaba de una forma muy violenta, ejemplarizante incluso, en plan de aquí no se nos revolucione nadie. Y eso da pie a una obra de teatro en el que, por cierto, tenemos, como siempre en Palencia, a las mujeres también como protagonistas. Pues sí, ahí está Dorotea Santos, ¿verdad? Que es la protagonista, la cascaja, conocida, ¿no? Uh -huh. Pues que es la líder de este motín, de esta revuelta, que, bueno, como tú dices, pues acaba muy violentamente, acaba mal. La revuelta no supone gran cosa, supone unas cuantas horas en que se pierde el control de las calles de Palencia, en que pues los amotinados pues incendian 3 harineras, de aquí cercanas a la capital, y bueno, pues rápidamente se pone cartas en el asunto y llega el gobierno militar y se hacen juicios sumarios, consejos de guerra a gente civil y bueno, pues la revuelta acaba mal, ¿no? Con garrotes y con fusilamientos, ¿no? Y bueno, de telón de fondo, y esto también es interesante, pues hay un cambio de gobierno en toda la política española. También decir que no es el único motín el de Palencia, se dan una serie de motines en otros lugares, ¿no? El día anterior había habido uno en Valladolid, mismamente, ¿no? Y días atrás, pues en Benavente, en Astorga y en otros lugares de Castilla y León, ¿no? Pero muy bien apuntado lo que has dicho, Juanpa, que es curioso, ¿no? Es el dato curioso que como siendo el granero de España, pues precisamente aquí
pues estaba la gente desatendida de su propio producto, ¿no? Es Ujú. algo, es una de las paradojas. Entonces no hablaban de globalización, pero sí que existía el capitalismo ya y el colonialismo, y bueno, pues esta paradoja se da, claro que sí. Ujú. Asier, esta es tu obra de teatro número 56, creo que No, es. tantas no, tantas no. Ah, Es la 48, aunque sí que tengo ya alguna más escrita, ya hemos llegado a los 50, pero vamos, vamos, entre Lope de Vega y no, tú copáis el tienes razón, panorama. Juanpa. Estoy yo que ya no sé dónde me llego. Tienes razón, que sí que tengo más de 50, será la 50 y pico. Sí, sí, tienes razón. Es verdad. Lo que pasa que, bueno, cuando decís el número, que es verdad, pues también hay que matizar que algunas de ellas, por lo menos la mitad, son obras cortas, son obras más sencillas, ¿no? De 7 páginas, 8 o 10. Y lo que es así dramas históricos y más grandes, pues tendré unos 20 y pico, así, ¿no? Entonces, bueno, sí que el teatro es algo que me gusta mucho, ¿eh? Y sí que fue lo primero que empecé a escribir con 17 añitos, teatro. Así que, bueno, de ahí Casi vengo, nada. de alguna manera. Joder. Oye, Sí, hablábamos de la historia de cómo se conocen las historias de otros sitios y muchas veces no conocemos la nuestra. En mi casa somos sí, muy cinéfilos, hemos sido muy cinéfilos, somos 6 hermanos y siempre pues, mis sí. padres nos ponían películas de todo tipo y de toda época. Y claro, ¿qué pasa? Que al final nos acabamos aprendiendo la historia de Estados Unidos principalmente, que es la que nos muestran las películas de Hollywood, y no sabemos pues Sí, motines, como fue el del Té, por ejemplo, que fue el estopín de la independencia norteamericana, y no conocemos capítulos de nuestra propia historia. Pero es que nos pasa a nosotros sí, y le pasa a todo el mundo. Al final, ¿qué ocurre? Que nos conocemos mejor la historia de otros países que la nuestra. Y teníamos una frase sí. que yo la recuerdo de toda la vida, que decíamos, "Joder", cuando mi padre o mi tío que nos llevaba por ahí de paseo y nos contaban las historias de nuestra tierra, y decíamos, joder, si esto lo pillara un guionista de Hollywood, hay que ver, ¿eh? Sí, sí, no solo la decís vosotros esa frase, di que sí, que era muy... Yo también la escuchaba en mis entornos, ¿eh? Es verdad. Pues sí, es verdad, tienes mucha razón con lo que dices, ¿no? Y esto sin ponernos ahora a ser abanderados de lo local ahí a ultranza y como Ujú. que somos lo mejor del mundo. No hace falta tampoco eso, ¿no? Hombre, yo sí que es verdad que si echo mano de las historias locales es un poco por cariño a la tierra y por conocimiento de esta tierra, que yo creo que es importante, ¿no? No perder las raíces. Pero también me gusta ver en estos dramas locales, alguna vez lo he dicho, ¿no? Pues el trasfondo universal, ¿no? Porque al final, sea un drama en Nueva York, sea en Barcelona, sea aquí en la profunda Castilla, pues el drama humano está desplegado, ¿no? Y las personas y las pasiones somos las mismas, ¿no? Entonces, ¿por qué no contar las historias de los lugares donde no enfocan los focos, ¿no? Donde no hay tanta publicidad, si al final son las mismas, no tiene por qué estar todo pasando en la Gran Manzana, ¿no? Ujú. O en la City de Londres. Pues no, claro que no, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo lo local me sirve para ir a lo universal, ¿no? Entonces, no es reivindicar así en plan pueblerino lo local, Claro. es reivindicar lo propio porque lo propio es universal también, ¿no? Y bueno, la mejor manera de ser universal no es la globalización entendida como pensamiento único, ¿no? Que todos pensemos Ujú. igual. No, es que es tu ser universal desde tu manera de ser, desde tu identidad. Y bueno, sí que es verdad que da para muchos guiones de Hollywood, claro que sí, la historia nuestra. Hombre que sí. Ujú. Hecha Sí, sí. esta introducción, esta presentación de Pan Duro, de tu obra de teatro, creo que es la más reciente, nos metemos un poquito Sí, en lo que es la obra en sí. O sea, ya le hemos picado la curiosidad a la gente de decir, oye, pues, ¿qué es ese motín del pan? Has creado una obra de teatro en torno a este capítulo de la historia de Palencia, de la historia de España en general, que ve sí, la luz ahora, después de haber participado en este certamen de dramaturgia organizado por el gobierno de Castilla-La Mancha, por Calatrava, donde has ganado, has sido, si no me equivoco, el ganador de este certamen, sí, y sí. ahora se edita tu libro y ya está a la venta en Palencia. Ya lo tenemos, podemos disponer de él. De hecho, lo tengo yo aquí entre manos, ya me lo he empezado a leer, Qué por bien. supuesto. Muy bien. ¿Dónde lo puede encontrar la gente, este libro? Bueno, pues mira, de momento las primeras librerías que se han adelantado son pues la librería JM, que es la que está enfrente del Instituto Viejo, Ujú. y la librería Amarilla, allí mismo en el salón. Sé que también lo va a pedir, porque también se lo he comentado al Burgos, se lo he comentado a Iglesias y a Ateneo, pues bueno, no tardarán en pedirlo si lo piden y también habrá más ejemplares, ¿no? Y en Valladolid pues también lo he pedido para alguna otra librería, en principio, ¿no? Claro, esta a diferencia de otras obras, pues no tengo
una editorial detrás respaldando, ni una distribuidora, pues porque es un concurso de una asociación cultural que allí en Castilla-La Mancha está haciendo muchísimo por el mundo rural y que, bueno, una de sus actividades, pero una solo, es esta, ¿no? Y ellos sí que han recibido una subvención pues para poder publicar esto, pero claro, ellos no se dedican no son editores ni se dedican a este mundo. Entonces, la distribución están haciendo un esfuerzo especial, teniendo en cuenta que es una asociación de voluntarios, pues por intentar que lleguen los libros pues a Palencia y Valladolid, porque se lo he pedido yo expresamente, porque me apetece que estén por aquí Claro. y que la gente pueda leerlo, ¿no? Pero vamos, que sí, que sepa la gente que también tenga paciencia, ¿no?, con la distribución, porque es una asociación que, oye, pues que está poniendo de su parte, pero que no se dedica a esto, ¿no?, de la edición. Es el primer concurso que preparan, ¿no? Pero como te digo, están haciendo una gran labor, ¿eh? Yo creo que esto también pasa en Castilla y León. Hay cantidad de gente en nuestro mundo rural muy silenciosa que está haciendo una gran labor, de difusión cultural, de lo mismo que decíamos antes, ¿no?, de que parece que la España vaciada no cuenta. Pues hay bastante gente que está trabajando ahí calladamente porque esto no sea así, ¿no? Entonces, bueno, pues también un aplauso a ellos y comprensión, ¿no? Sí, sí. Claro, leer teatro es una cosa que nos encanta. Ahora, verlo en las tablas, verlo sobre las tablas, ¿cómo lo llevas? ¿Ya ha habido alguien que se haya interesado por ponerlo en marcha, la obra de teatro? Juanpa, todavía no, y bueno, sí que me gustaría, es una alegría. Yo las veces que he visto sobre las tablas alguna obra mía, pues ha sido por propio empeño, porque me he puesto a ello con un grupo de amigos, con grupos de alumnos, y pues lo hemos visto en el Teatro Principal o en Villamuriel, incluso una vez fuimos a la Sala Borja de Valladolid, ¿no? Pero es por propio empeño, es difícil, ¿eh? Los grupos de teatro no se arriesgan a salir un poco pues de lo más clásico, ¿no? De Lorca, de Valle Inclán, de los clásicos, ¿no? Y yo lo entiendo también, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues me daría mucha ilusión. Sí que es verdad que en la entrega del premio allí en Castilla-La Mancha, en Torralba de Calatrava, pues me dieron una gran alegría porque hubo un cuarto de horita, bueno, un poquito menos, hubo como 10 minutillos o por ahí, que sí que representaron un cachito de este pan duro, ¿no? Y fue una sorpresa porque yo no me lo esperaba y bueno, pues quedaba muy bonito, quedaba muy bien en las tablas. Entonces sí, por supuesto, aprovecho también que me das la ocasión y bueno, pues ojalá, ¿no?, alguien se anime. Vamos a dejar ahí ese gancho. Claro que sí, ahí lo dejamos suspenso. A ver si alguien coge el guante, pues nada, encantado. Y además es que encima Sí. tú lo pones fácil, porque tú mismo has creado ya la escenografía, una escenografía simplísima, a base O sea, hay 11 escenas y además una particularidad, por cierto, que me encanta, que es cada escena tiene el título de uno de los pasos que sigue el pan desde el campo hasta la mesa. Sí. Y creas una escenografía muy simple de poner sobre la escena, que es a base de cubos. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, eso no es cosa mía. Yo lo he visto hacer en más obras de teatro, que es montar un poco el decorado pues mediante cubos, ¿no? Y dejar un poco pues a la imaginación del espectador que imagine la escena, ¿no? Que imagine lo que esos cubos significan, ¿no? Recuerdo que la primera vez lo vi pues con Romeo y Julieta, que eran capaces creo que eran con 3 cubos, hacían todo lo que es Romeo y Julieta. Pero al final todo esto viene un poco del teatro más clásico, que imperaba la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, en las obras de Lope, de Calderón, de Shakespeare, pues realmente todo lo hacían en el mismo escenario y la palabra hacía imaginar al público, ¿no? Entonces, yo quiero, o me gusta más ese tipo de teatro, un teatro que tenga una palabra persuasiva y que esa palabra te haga imaginar todo lo demás. El público es inteligente y entonces cuando le colocas una mínima estructura pero le encandilas con la palabra, pues la imaginación fluye y brota, ¿no? Y no necesita ver mucho más. Un poco el vestuario, eso sí, el vestuario ayuda, ¿no? Pero lo que es el decorado es verdad. Poquita cosa, si hay un buen texto, pues la gente se puede meter, ¿no? El buen texto, en este caso, lo tenemos garantizado contigo, que eres... Bueno, pues sí. Yo eso espero, ¿eh? Yo sí que es verdad que he trabajado en esta obra bastante, aparte de documentarme y de ponerle un poco, pues como tú decías, Juanpa, en esos 11 momentos, ¿no? La revuelta, de sintetizarlo ahí en esos 11 momentos, pues sí que he intentado cuidar un poco el lenguaje, ¿no? El lenguaje de la época, el lenguaje de cada clase social, de cómo se podría hablar en aquel momento en las corradas de la Puebla, de cómo hablaba también la gente un poco con más poder y más cultura en el momento. Eso lo he intentado cuidar, ¿no? De tal manera que también cree la ilusión al espectador de que viajamos en el tiempo, que eso es lo bonito de la literatura, ¿no? Y del teatro. La verdad, Sier, estoy encantado, ya te digo, me lo estoy empezando a leer ahora, tu obra de teatro, y ya voy a continuar con las de los otros 2 finalistas, que son Tania Castillo y José Vicente Gómez, con Alto Stop y el Alcornocal.
Que tenéis la particularidad, claro, era el motivo de este certamen precisamente al que os habéis presentado, que es dar ese impulso, dar ese recordar que están los pueblos. Y hay una frase del libro que me encanta de la presentación al principio, que dice algo así como Sí, que estas obras no servirán para devolver la vida a los pueblos, pero sí para mantener viva su memoria, para mantener viva la memoria de nuestra historia. Y sí, como decimos desde el principio, pues tú lo has hecho de una manera que ojalá la gente lo lea y en muy breve pueda verlo, pueda participar en esa obra de teatro, asistiendo pues como público y conocer esa parte de la historia de Palencia, como digo, como insisto siempre, que es tan importante, ha sido tan importante, ha sido tan relevante y parece que por ser, no sé, somos aquí en Castilla, que lo cubrimos todo de tierra o que se nos cubre todo es de verdad, tierra es verdad, y se queda ahí. Es decir, es cierto. capítulos históricos en la misma época, pues hubo revueltas en Barcelona, se estudian en los libros de historia. ¿Por qué no se estudian más los que son de aquí también? Y ahí ya te pregunto como Tienes toda la profe, ¿eh? razón. Sí, 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 no, tienes toda la razón, es verdad, no, nos queremos muy poco en ese sentido, sí, es verdad. Mira, yo cuando hacía esta obra, con gran admiración hacia Lorca, antes le mencionaba, pero lo vuelvo a mencionar, con gran admiración hacia Lorca, yo creo que una de las cosas que Lorca consiguió con su teatro es sacar a la luz el mundo andaluz, ¿no? El mundo Uh del -huh. rural andaluz y elevarlo a la categoría de mito, ¿no? De casi hacer un tragedias griegas con ese mundo, ¿no? Entonces, hombre, Castilla tiene ese potencial, vamos, no tengo ninguna duda. Aquí han pasado acontecimientos, lo que decíamos antes, de un nivel humano altísimo, ¿no? Entonces, es verdad, nos tenemos que querer, nos tenemos que mimar en ese sentido, sacar pecho, no creernos lo que dicen de nosotros, ¿no? De que esto es una región acabada. No puede ser, ¿no? La historia nos tiene que servir un poco para guiar el futuro también, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sí, efectivamente, ahí estamos aportando nuestro granito de arena. No es la primera vez que he hecho mano de nuestra historia y de nuestro bagaje cultural. No soy exclusivo, no quiero que tampoco la gente me vea como un autor solo local. No, He hombre, tratado muchísimos más temas en mis obras, ¿no? Pero es verdad que la historia local, pues para mí es un compromiso también, claro que sí. Y bueno, pues es de justicia mencionar a dos autores que seguro que les conoces, Juanpa, la gente también, de aquí de Palencia, pues que leyendo sus trabajos también me ayudaron mucho a hacer esta obra, ¿no? Uno es Javier de la Cruz, uh -huh. que bueno, pues como historiador de Palencia ya es una referencia, ¿no? Y otro Roberto Gordaliza, que también tiene en nómina pues muchos artículos sobre Palencia, sobre la lengua palentina, un diccionario etimológico de nuestras palabras, etcétera, ¿no? El gran Entonces, diccionario, bueno, mira que lo estoy buscando, yo no lo encuentro, ¿eh? Es un libro que quiero tener pues es aquí que y no hay manera. Jobar. está descatalogado, está casi, yo le tengo, pero vamos, si eso te lo dejo un día. Pero vamos, es verdad que sí que se vendieron muchos en su momento. Bueno, pues es también dar valor a la gente que tenemos por aquí, ¿no? Y que actualmente, sin recurrir a la historia, ¿no? Pues que tiene un gran bagaje cultural y que nos tiene que ayudar a mí, bueno, pues como profesor, pues veo que mis alumnos tienen también este hándicap, ¿no? Estamos tan metidos en el mundo de la tecnología, de lo global, que, pues como tú bien decías antes, conocemos mejor ciertos datos de las historias de otros, ¿no? Y Uh a mí me -huh. da pena porque nuestra historia, ya no lo digo solo por Castilla, sino por la de cada uno, personal, ¿no? Si tú no cuentas tu propia historia, otros la van a contar por ti, ¿no? Y seguramente no son tan fieles, seguramente no lo hagan tan bien como tú lo harías, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es un poco la consigna, ¿no? Que aprendamos a amar lo nuestro y a contarlo, porque es nuestra historia. Eso es. Ahí está. Y si nosotros no la contamos, que tengamos siempre a gente como tú, Asier, que nos la cuente, que nos la recuerde y que nos Pues la pase nada, por la cara y nos diga, oye, que estamos aquí, tenemos todo esto. sí, además, Juanpa, bien barato, que no lo hemos dicho, que tenía las Ahí. 3 horas de teatro por 10 euros, ¿eh? O sea, que es que nadie puede decir, wow, que esto está muy caro, la literatura. El libro, con 3 horas de teatro y una de ellas la del Motín del Pan, vale 10 euros. O sea que, bueno, es muy asequible, ¿no? Más, mejor oferta no puede haberla. Oferta cultural a Sí, buen precio y de Interpol, mucha calidad. Interpol. Pues Asier, muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, sobre todo y principalmente, Nada, Juanpa, por tu solo, esfuerzo y por tu escucha, trabajo. Juanpa, solo porque al principio lo hemos mencionado y por quitar hierro al asunto, pues con el tema este de prolífico, Mm, pues nada, yo simplemente quería comentar, que tampoco tuve mucha ocasión, la verdad. No es que me enfadara por la palabra en sí, no, bueno. me fue un poquito más por la cuestión de la repetición, ¿no? A Uh mí, -huh. pues creo que el diccionario tiene muchísimas palabras, ¿no? Tú has dicho ahora fecundo, has dicho
Entonces, bueno, pues yo creo que a veces también como profe de lengua, pues es porque debemos todos enriquecer un poco nuestro vocabulario. Ahí, Y yo sé que a diccionario de veces la sinónimos. prensa, pues la prensa, los periodistas a veces pues tenéis poco tiempo, vais un poco a cañón y bueno, pues es difícil, ¿no? Que a veces nos pasa a los profes también, ¿eh? Nos repetimos como el ajo. Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso por aclararlo. Y Juanpa, pues muchísimas gracias por este espacio y animar, como tú lo has dicho también, pues que la gente conozca nuestra historia y que se lleven a casita este libro y que lo van a disfrutar, ¿no? Y bueno, que algún grupo de teatro, eso sería ya la leche, Ahí, pues se ahí. anime a hacer esta historia, llevar adaptables esta historia de la cascaja, ¿no? Vamos a picar ahí a la gente para que Eso. se interese por esta historia, que se interese por la historia y que vayan a verlo y que vayan a leer. Ahora, por el momento que vayan a leerlo y luego ya lo que caiga. Exactamente. Eso es. Pues Asier, Muy bien. un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y muchísima mierda. A seguir así. Eso es, mucha mierda. Gracias, Juanpa. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Viva Palencia, viva.